Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Finanzas Públicas. En esta ocasión nos vamos a enfocar a la segunda parte del tema de transferencias intergubernamentales, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar al tema de aportaciones federales. Como ustedes recordarán, cuando hablamos del tema de la asignación de las competencias entre los diferentes ámbitos de gobierno, mencionábamos que esto tenía que ver básicamente con dos cuestiones. La primera de ellas era decidir qué ámbito de gobierno tiene la potestad recaudatoria. También, por otro lado, teníamos que contestar a la pregunta de qué ámbito de gobierno tiene la responsabilidad de gasto. Mencionamos en su momento que la asignación de las potestades recaudatorias o las responsabilidades de gasto entre diferentes ámbitos de gobierno tiene que ver o se basa en criterios técnicos y políticos. Igualmente, en el mundo ideal, vamos a decir así, las potestades recaudatorias asignadas deberían de ser suficientes para hacer frente a las responsabilidades de gasto que fueron igualmente asignados. Pero, pues lamentablemente no es así, hay asimetrías. Suele ocurrir que un ámbito de gobierno tiene las potestades recaudatorias y otro ámbito de gobierno tiene las responsabilidades de gasto. Entonces la forma como que se ha solucionado este dilema es a través de las transferencias intergubernamentales. Hay diferentes tipos de transferencias intergubernamentales. Unas de ellas las mencionamos en el video anterior cuando analizábamos el tema de participaciones. Pero también hay otro tipo de transferencias intergubernamentales que lo vamos a ver en esta ocasión cuando analicemos el tema de aportaciones, que no es otra cosa más que gasto transferido. Sí quiero hacer la aclaración que adicionalmente a las participaciones y a las aportaciones también existen otro tipo de transferencias intergubernamentales, pero que esas son mucho más específicas y tienen que ver precisamente con los recursos que se transfieren como consecuencia de los convenios que firman los diferentes ámbitos de gobierno. Hablando del tema de aportaciones, cuando estamos hablando de las aportaciones, particularmente las aportaciones federales que se hacen a los gobiernos subnacionales, estamos hablando de transferencias para gasto descentralizado en diferentes tópicos. Los más comunes suelen ser que se descentralicen recursos para que otros ámbitos de gobierno hagan frente a responsabilidades de gasto tales como educación, salud, seguridad, infraestructura social, construcción de escuelas, educación tecnológica, educación para adultos o asistencia social. Pero en la práctica podemos encontrar que estos tipos de transferencias de tipo de gasto descentralizado pudieran enfocarse también a otros ámbitos, a otros ejemplos adicionales a los que se muestran aquí en pantalla. En el caso de México, ha habido una evolución muy importante de las aportaciones federales. Desde 1947, que es cuando surge ya la primera Convención Nacional Hacendaria, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, lo que ha ocurrido es una creciente descentralización de recursos del gobierno federal hacia los gobiernos estatales y municipales. Y señalo que hay un punto especial en el tiempo, justamente donde aparece la línea roja, que viene siendo 1991, cuando en ese año constituye verdaderamente un parteaguas en lo que viene siendo la evolución de las aportaciones federales, porque a partir de ahí se empezaron a formalizar y a manejar en gran escala las aportaciones del gobierno federal hacia los gobiernos estatales y municipales. Yo quiero aprovechar en este momento para comentar con ustedes algunos aspectos conceptuales de lo que vienen siendo las transferencias intergubernamentales y también hacer referencia a los diferentes tipos de transferencias que ustedes van a poderse encontrar en el mundo gubernamental.
El punto de partida sería comentarles acerca de cuáles son los problemas fundamentales de por qué existen estas transferencias intergubernamentales. El primero de ellos tiene que ver las asimetrías que existen en la forma como se asignaron las fuentes de ingresos entre los ámbitos de gobierno nacional y subnacional. Pero también es cierto que las transferencias intergubernamentales tratan de solucionar otro gran problema. Lo que tratan de hacer es de compensar las diferencias de capacidad tributaria entre los diferentes ámbitos de gobierno y inclusive entre unidades de gobierno de un mismo nivel, es decir, entre un gobierno estatal y otro gobierno estatal, o un gobierno municipal y otro gobierno municipal. Piensen ustedes en lo que estamos viendo aquí en esta pantalla. Si todos los estados deben prestar unos determinados servicios y han de financiarlos con los impuestos que recauden en sus territorios, pues, dada la diferencia de capacidad impositiva que forzosamente existe entre ellos, el resultado es que con un mismo nivel de carga fiscal, los residentes en algunos estados pudieran disfrutar un mayor nivel de servicios, o si lo que se mantiene uniforme es el nivel de servicios, los residentes en los estados pudieran soportar una presión fiscal menor. ¿Qué es lo que quiere decir esta aseveración? Esta aseveración básicamente lo que quiere decir es el papel que juegan las transferencias intergubernamentales para amortiguar de alguna forma no solamente la asignación de las potestades recaudatorias, sino también de amortiguar o de alguna forma nivelar las diferencias que existen entre diferentes entidades gubernamentales del mismo nivel, las diferencias que existen en la carga fiscal que tienen. Vamos a proceder en este momento a comentarles algunas de las clasificaciones más relevantes que existen de las transferencias intergubernamentales. Estas clasificaciones que voy a mencionar a continuación les servirá para identificar algunas de ellas y para ver cuál es la mecánica sobre la cual se manejan la asignación de esas aportaciones federales. Bien, podemos pensar que existen transferencias intergubernamentales, unas por el gobierno que las efectúa. Y desde esta perspectiva nos encontramos con estas dos categorías, es decir, transferencias que realiza el gobierno federal a los estados miembros, que serían las más comunes, y estaríamos hablando de un equilibramiento vertical, pero también pudiéramos hablar de transferencias que realizan unos estados a otros estados, es decir, dentro del mismo nivel, y ahí estaríamos hablando de un equilibramiento horizontal. Por supuesto, ustedes se pueden imaginar que estas son las más concurridas, las del tipo 1, las del tipo 2 no son tan frecuentes, aunque existen de alguna forma, sí están conceptualizadas, que eventualmente una entidad de gobierno pueda aportar recursos a otra entidad de gobierno del mismo nivel. Otra categoría por la que podemos analizar las transferencias intergubernamentales tiene que ver en función de lo que se pretende cumplir. Y de tal forma que podemos encontrar tres tipos de transferencias. El primer tipo tiene que ver con transferencias para compensar las diferencias en la capacidad fiscal per cápita entre los estados. Quiere decir que pudiera ser, aunque tengan asignadas las mismas potestades recaudatorias, puede ser que la capacidad económica de sus habitantes no le permita a una entidad de gobierno pues sacar la cantidad de recursos suficientes para poder hacer frente a las responsabilidades de gasto. En ese sentido, las transferencias intergubernamentales pudieran servir para compensar esas diferencias en la capacidad fiscal per cápita. Otro tipo de transferencias puede ser en relación con las necesidades fiscales de los estados miembros. Aquí ya no tiene que ver nada con la capacidad fiscal, sino tiene que ver con la necesidad de recursos fiscales que se requieran en un estado miembro de una federación. Y un tercer tipo de transferencias tiene que ver
con aquellas que se utilizarían para estimular desde el gobierno federal la prestación de determinados servicios públicos por parte de los gobiernos estatales o gobiernos subnacionales. Es decir, a mí me interesa que apoyes la educación y aquí están los recursos para que apoyes la educación. A mí me interesa que apoyes estos tipos de asistencia social y aquí están los recursos que voy a descentralizar para que hagas frente a esas responsabilidades de gasto. Otra forma de ver las transferencias intergubernamentales tiene que ver de acuerdo a cómo se gastan los fondos que se descentralizan, ¿sí? ¿Y por qué existe esto? Bueno, esta categoría existe porque precisamente el diseño de algunas transferencias permiten a los gobiernos receptores mayor o menor discrecionalidad sobre la decisión de cómo gastar los fondos. De tal suerte que en función de cómo se gastan los fondos, el grado de maniobrabilidad que permiten esas transferencias, nos encontramos tres tipos de transferencias intergubernamentales. Unas que son transferencias categóricas, que son muy específicas, otras que son transferencias de bloque, es decir, que generan transferencias de diferentes conceptos, pero todos empaquetados en un mismo bloque o en un mismo conjunto de aportaciones, y también existen transferencias que se basarían en participación en ingresos. Evidentemente, esta última, cuando estamos hablando de una transferencia que se basa en una participación en ingresos, pues obviamente el destino es muy amplio, la gerenciabilidad es muy amplia, puesto que cuando estás participando en los ingresos, pues tiene prácticamente una libertad máxima ese ente de gobierno para poder utilizar los recursos que se le llegan a transferir. Otra forma de analizar las transferencias tiene que ver precisamente por la forma en que se distribuyen los fondos. Aquí nos vamos a encontrar básicamente dos esquemas. Un esquema tiene que ver con las transferencias de acuerdo a una fórmula o transferencias por proyecto, es decir, por casos específicos. Ustedes pueden intuir la diferencia entre ambos esquemas. Cuando hablamos de transferencias por fórmula, las fórmulas pueden tomar en cuenta, entre otros, los criterios relativos a índices de marginalidad, de población, de desempleo, de crecimiento económico, de personas inscritas en los sistemas de seguridad social, etc. Pero el chiste está en que esos elementos, esas variables, forman parte de una fórmula sobre la cual se calcula las transferencias. Y la otra, número 2, es una transferencia por proyecto, que ahí implica, son recursos específicos, montos específicos y ya previamente definidos para apoyar tal o cual responsabilidad de gasto. Hay otra categoría sobre la cual se pueden estructurar las transferencias intergubernamentales, y esta tiene que ver precisamente por los volúmenes disponibles de recursos. Estos pueden ser transferencias cerradas o transferencias abiertas. Transferencias cerradas es de que tiene un límite fijo en el monto a ser distribuido, mientras que si son abiertas, pues estas son deliciosas, ¿verdad? Puesto que no tiene un límite rígido sobre el monto de fondos que se pueden proporcionar. Obviamente estas transferencias pues no son muy comunes, precisamente porque tienen un alto riesgo de que, como no tienen límite, pues se puedan cometer excesos. Lo más común es de que en las transferencias intergubernamentales se utilice más el esquema de transferencias cerradas. Como ustedes pueden darse cuenta, las transferencias es un mecanismo que existe de los gobiernos nacionales hacia los gobiernos subnacionales para poder compensar los ingresos, la capacidad fiscal, el poder fiscal, o para poder incentivar ciertas conductas. Ustedes, en el material de lectura que les hemos pedido que revisen, ustedes podrán darse cuenta de algunos ejemplos muy interesantes de transferencias intergubernamentales que tienen los gobiernos nacionales hacia los gobiernos subnacionales. Aquí simplemente hemos querido compartir
cuáles son los conceptos fundamentales y los diferentes esquemas que se pueden seguir para definir el esquema de transferencias. Yo les agradezco mucho la atención a este video y les deseo mucho éxito en la realización de todas las actividades de nuestro curso. Gracias y hasta luego.